de sacarasa, que es más rara, y con la deficiencia de maltasa, que también es rara. La más frecuente, y me estoy por eso refiriendo, es a la deficiencia de la lactasa, que sí es frecuente. Hay hasta 3 tipos de deficiencia de lactasa. Una es la congénita, que aparece muy poco después del nacimiento. Esta congénita hereditaria, digamos, que aparece casi inmediatamente después de nacer. Esta forma hereditaria, la sintomatología muy precoz. Luego viene la secundaria. La secundaria, que es aquella que nos da una deficiencia de lactasa debido a un trastorno que se ha dado en el tracto gastrointestinal, como por ejemplo pueden ser las parasitosis, la giardiasis, como puede ser la enfermedad celíaca, como puede ser una infección, una gastroenterocolitis por salmonela, por shigella, por lo que fuera. Estas entidades pueden originar una actividad baja secundaria de lactasa, una actividad baja secundaria de lactasa, pero es secundaria a estos procesos patológicos. Es conocido de que a un paciente que tiene una gastroenterocolitis se le suspenda la leche. O sea, lo primero que hace el médico, aparte de darle pues, el tratamiento, antibiótico, qué sé yo, es decirle no tome leche. Y no tome leche por espacio de unos 5 días a una semana. Porque va a haber una deficiencia de lactasa después de un proceso infeccioso en el tracto gastrointestinal. Entonces nos estamos refiriendo en este caso a la actividad baja secundaria de lactasa. Hay un tercer tipo, que es la actividad baja primaria de lactasa, que no aparece inmediatamente después del nacimiento, sino aparece un tanto después, unos años después, casi en la primera infancia. Ahí aparece y el niño no va bien cuando comienza a tomar la leche común, con lactosa, ¿no? Y vamos a ver lo que tiene. Este niño no ha tenido, estos problemas se presentan a los 3 años, 4 años. Este niño no ha tenido gastroenterocolitis, no ha tenido enfermedad celíaca, no ha tenido giardiasis, parasitosis, no ha tenido nada de eso, y comienza a hacer estos problemas, trastornos funcionales digestivos, que orientan a la producción baja primaria de lactasa. Muy bien. ¿Cómo podemos diagnosticar esta deficiencia de lactasa? Hay varias formas. Una de las formas es administrándole al paciente una cantidad de más o menos 50 a 75 gramos de lactosa. Cuando administramos la lactosa por vía oral, se puede usar hasta 100 gramos de lactosa. 100 gramos de lactosa por vía oral. Es como en la prueba de tolerancia de la glucosa, unos utilizan 75 gramos, otros utilizan 100 gramos. Hablando de 100 gramos de lactosa, lo que se espera encontrar en estos pacientes, lo que se espera encontrar en condiciones normales, es un aumento de la glicemia en un 20%. O sea, administrando lactosa, yo debo obtener un 20% de aumento de la glicemia. Por lo tanto, antes de administrar la lactosa, yo le hago un dosaje de glucosa, tengo el valor, le administro 100 gramos de lactosa por vía oral y mi glucosa debe subir 20%. En los pacientes que tienen deficiencia de lactasa, definitivamente este aumento no se da. No va a haber este aumento. Por cuanto esa lactosa no se ha absorbido y no se ha digerido hacia la lactosa y hacia la glucosa. Por tanto, el aumento de glucosa no se va a dar. Esa es una forma. La confirmación del diagnóstico se basa en la medición de la actividad
de lactasa en una biopsia de yeyuno. O sea, yo tomo una biopsia de yeyuno y mido la actividad de lactasa en esa biopsia. Así lo confirmo. Son las dos maneras, dos formas de hacer el diagnóstico. Antes existían otras formas, como era, por ejemplo, la medición del pH fecal. Obviamente que por fermentación bacteriana, este pH fecal iba a ser sumamente ácido, usualmente por debajo de 5.5 de pH. A diferencia de lo que se da en el síndrome de mala absorción intestinal, donde también hay un pH ácido, pero el pH es un tanto mayor, no es tan ácido. Y no es tan ácido porque en el síndrome de mala absorción intestinal también no solamente se eliminan grasas, sino también se eliminan proteínas. Y estos elementos, grasas y proteínas, tienen cierto efecto tampón sobre la acidez que está generando la fermentación bacteriana sobre la lactosa. Entonces, en los pacientes con síndrome de mala absorción intestinal, el pH es ácido, pero muchísimo más ácido va a ser en la intolerancia a la lactosa por deficiencia de disacaridasa, debido a la fermentación bacteriana. Otra de las formas que había antes de hacerlo, ahora ya probablemente no se hace, es midiendo el hidrógeno en aire expirado. ¿Qué cosa es lo que nosotros hacíamos? Se determinaba el hidrógeno en el aliento antes de administrarle lactosa a un paciente. Antes de administrarle lactosa. Luego se administraba lactosa y veíamos cómo este hidrógeno en el aire expirado iba a incrementarse entre el 20 y el 50%, medido en diferentes tiempos, en 30, 90, 60 minutos, 120 minutos, ¿no? Y este incremento del pH básicamente era por la fermentación bacteriana sobre la lactosa. O sea, son dos pruebas que desde el punto de vista fisiológico pueden tener valor, pero que ya en la actualidad no se usa tanto, que es la medición del pH fecal y la medición o la prueba del aliento lactosa-hidrógeno. ¿No? Lactosa-hidrógeno. Muy bien. En cuanto a la deficiencia de sacarasa, va a tener los mismos efectos osmóticos y de fermentación bacteriana, ¿no? Con la misma sintomatología. También los diagnósticos los vamos a confirmar con una biopsia de yeyuno, pero podemos hacer las pruebas que les he dicho, como es la administración de sacarosa, ¿no? De 100 gramos de sacarosa, y ver si la glucosa aumenta luego de esta carga de sacarosa. En la deficiencia de sacarasa, definitivamente este incremento no se va a dar, por cuanto no se ha producido fructosa ni glucosa que sean absorbidos a través del epitelio intestinal. Muy bien, esto es lo que corresponde básicamente a los trastornos en la absorción de los carbohidratos. Pero puede ser de que los carbohidratos se absorban, bien los carbohidratos, y que tengamos problemas ya en el metabolismo de la galactosa y en el metabolismo de la fructosa. Ustedes han hecho ya el metabolismo de la galactosa, ¿no? ¿Lo han hecho o no? ¿Ah? ¿Lo han hecho? Bueno, vamos a revisar rápidamente cómo se metaboliza la lactosa. La lactosa va a ser, sobre la lactosa, de la dieta va a actuar la lactasa, y esta lactasa hace que se convierta la lactosa en galactosa y glucosa. Y como estos monosacáridos se absorben a través de las membranas del epitelio intestinal. Una vez absorbida la galactosa tiene que metabolizarse.
Entonces vamos a ver cómo es que se da el metabolismo de la galactosa.